Hola, soy Cintia y hoy vengo a enseñaros cómo contestar a la pregunta número 7 de la EBAU de Madrid. Digo de Madrid porque no sé cómo funciona en otras comunidades autónomas, pero bueno, vamos a ello. La pregunta número 7 de la EBAU dice así: comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita y un periodo, en este caso a partir de 1975, en relación a su contexto histórico y literario. Lo que os voy a decir en este vídeo es un esquema general para contestar esta pregunta sin importar qué lectura tengas, y luego ese esquema aplicado a Soldados de Salamina de Javier Cercas. Antes de nada os voy a dar mi pequeño argumento de autoridad de por qué podéis confiar en mí. Como siempre os digo lo mismo, podéis saltaros esta parte si ya lo sabéis. Podéis no confiar en mí si no queréis, evidentemente, pero bueno, deciros que yo saqué matriculado de honor en bachillerato en lengua, matriculado de honor en bachillerato en general, con la beca de excelencia de la Comunidad de Madrid, saqué un 10 en la EBAU de lengua, en fin, que lo que son las cosas académicas de bachillerato, porque ahora en la universidad no tanto, se me daban muy bien y espero poder transmitiros de alguna forma o enseñaros un poco cómo lo hacía yo para que os salga también bien a vosotros. También que estudio literatura en la universidad y que cuento con la ayuda de mi profesora Mar para que no os falte ningún tipo de información en estos vídeos. Ahora, el esquema para contestar siempre a esta pregunta. Lo más importante es saber el espacio que tiene que ocupar, porque como hay folios limitados, es muy importante que cada pregunta ocupe un espacio concreto para que quepan las demás. Esta pregunta no debería exceder el medio folio o 2/3 de folio. Como yo personalmente dividía esta pregunta, era en 3 párrafos. El primer párrafo de datos bibliográficos e información del autor. Por datos bibliográficos me refiero al título, al autor, al año de publicación, al género literario y también la relación que el autor tenía con esta obra, si forma parte de una trilogía serie, si es su primera obra, si obtuvo algún premio por ella, etc. En el segundo párrafo sería la contextualización histórica y literaria de la obra, contando el contexto histórico y la fecha de publicación, el contexto literario con el movimiento corriente en la que se escribe la obra, y luego en el tercer párrafo explicar la obra, hablando del argumento con una breve descripción de la trama y su estructura si es relevante, con aspectos significativos de la obra como el lenguaje, la originalidad del argumento, la construcción de los personajes, etc. Eso sí, yo os lo voy a dar punto por punto, pero lo más recomendable es que lo hiléis todo y lo mezcléis todo para que quede bien cohesionado entre sí. Y por último, a mí me gustaba añadir un párrafo sobre la importancia de la obra, aunque esto no es necesario, pero yo creo que queda muy bien para cerrar todo el comentario. Ahora sí, vamos a aplicar ese esquema a Soldados de Salamina de Javier Cercas. Primer párrafo, datos bibliográficos, título, Soldados de Salamina, autor Javier Cercas, publicado en 2002, género narrativo, subgénero de novela histórica, y es una obra suelta, no pertenece a ninguna serie. En el segundo párrafo, en el contexto histórico y la fecha de publicación, tras la muerte del general Franco en 1975, comienza la etapa que conocemos como transición democrática. Durante los años 60 se había estado abriendo poco a poco el país a las culturas exteriores y había recibido influencias de otros países. Realmente el contexto histórico de esta fecha es muy limitado. En cuanto al contexto literario, La verdad sobre el caso Savolta, la obra de Eduardo Mendoza, marcará un cambio en la tendencia que se estaba cultivando hasta el momento. Cambia la tendencia a un mayor rechazo al experimentalismo, una vuelta a la tradición y el interés por las obras bien escritas con intriga y misterio. También el divertimiento y las historias transparentes. Las últimas décadas del siglo XX se caracterizarán por el aglutinamiento de tendencias, obras y estilos, también la individualidad de cada autor que empleará su estilo único y sobre todo por la novela de género, ya que empiezan a aflorar muchísimos géneros nuevos. Los rasgos principales de este contexto literario son la variedad estilística y temática, con fantasía, humor, obras que tratan tanto del pasado como del presente, etc. Las estructuras narrativas simples, alejadas del experimentalismo, como ya he dicho, los narradores en primera o tercera persona pero sin mezclarlos, y el abandono de la intención ideológica, además de la mezcla y fusión de géneros todos a la vez. Son muy importantes los años 80 porque comienzan a publicarse tanto las obras que habían sido censuradas durante el exilio y en la guerra civil como las obras censuradas por el franquismo. En esta época coexisten varias generaciones de autores y comienzan a expandirse las editoriales y los premios. También las mujeres entran con mayor fuerza en el panorama literario, especialmente como escritoras. Ya centrándonos más en la obra, en el tercer párrafo cabe mencionar el argumento y la estructura. La estructura se divide en 3 partes. La primera parte comienza con Javier Cercas, un periodista fracasado, que es la versión literaria del autor, realmente no es el autor como tal, con la muerte de su padre, que estaba relativamente reciente, y su divorcio. Javier oye hablar de la historia de Sánchez Mazas, que era un falangista que había fundado Falange Española en España, que cuando iba a ser fusilado por los rojos o los republicanos,
se había salvado, consiguiendo escapar hacia el bosque. Los soldados van en su busca y cuando es encontrado por un soldado republicano, este le ve sin mediar palabra y se va, sin hacer nada, perdonándole la vida. Mazas huye al bosque y sobrevive gracias a la ayuda de unos jóvenes que encuentra allí. Javier, como periodista, comienza a investigar más sobre esta historia para poder escribir un artículo. En la segunda parte se relatan como tal los hechos investigados sobre la historia de Sánchez Mazas, evidentemente investigados por Javier, el periodista. Desde su nacimiento hasta su juventud, pasando por su iniciación en el falangismo, sobre todo fundando Falange Española, hasta los acontecimientos ocurridos en el santuario de Santa María del Colell, donde fue fusilado fallidamente. En la tercera parte, Javier Cercas deja de escribir el libro porque no considera que esté lo suficientemente bien. Cercas se centra en la cuestión del heroísmo y qué es lo que hace a las personas convertirse en héroes. Tras una conversación con Roberto Bolaño, otro escritor, Javier Cercas conoce la existencia de Miralles, un ex soldado comunista que en ese momento Javier hila como el soldado que le perdonó la vida a Sánchez Mazas en el Colell. Le sigue la pista encontrándolo en Dijon, ya anciano en una residencia, y tras diversas entrevistas, Cercas llega a la conclusión de que efectivamente ese fue el soldado que le salvó la vida a Sánchez Mazas a pesar de que el propio Miralles se lo niegue. En cuanto a los aspectos significativos sobre el tema, es sobre todo la recuperación de la memoria histórica de la guerra civil, la posibilidad del heroísmo y también la memoria de los fallecidos. Sobre el estilo y el lenguaje, es un lenguaje sencillo con oraciones muy largas que llegan a ocupar hasta páginas, una sola oración, y digresiones frecuentes. Sobre los personajes está Javier Cercas, escritor fracasado, Rafael Sánchez Mazas, personaje real, ideólogo de Falange Española, los amigos del bosque, los hermanos Figueras y Angelats, que son los que viven la experiencia en el bosque con Mazas, Miralles, el antiguo soldado comunista, y otros personajes como Conchi, la novia de Javier Cercas en el libro, Roberto Bolaño, escritor y amigo del periodista, y Rafael Sánchez Ferlosio, hijo de Sánchez Mazas y escritor, también personaje real. Cuanto a la importancia de la obra, que como os digo, este párrafo no es necesario, pero a mí me parece que queda muy bien, esta obra es considerada la más importante entre las de Javier Cercas. También es importante porque se inscribe en el género de la novela histórica, que cobra mayor importancia durante la transición y esos años, reflexionando sobre todo sobre la guerra civil, la posguerra y haciendo hincapié en la importancia de la memoria histórica y la memoria de los fallecidos. Y eso es todo, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Si tenéis otras obras de la EBAU que queráis que comente, podéis ponérmelo en los comentarios. No sé si me dará tiempo porque la verdad estoy saturadísima con cosas de clase y todo eso, pero bueno, yo lo intentaré y si no, espero que para generaciones posteriores pueda hacer otros comentarios de la EBAU y que siga siendo la misma pregunta, porque si no, dentro de unos años estos vídeos ya no servirían para nada. Pero bueno, también tengo otros vídeos en los que contesto a este esquema con distintas obras como Bodas de sangre de Lorca, Luces de Bohemia, El árbol de la ciencia, en fin, un montón, os dejaré la lista abajo. Y eso, espero que os haya gustado. Si os gustan los vídeos sobre literatura y hilando ideas que no tienen conexión entre sí y cosas bastante varias, me podéis seguir aquí, suscribiros al canal. Si me dejáis un comentario lo apreciaría mucho porque me gusta mucho ver vuestros comentarios, y también me podéis seguir en Instagram para todo este tipo de cosas que subo pero en formato más corto. Así que bueno, lo dicho, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!